¿Cómo estás, Juanpe? Muy bien, acabo de comer. Esta mañana he hecho un poquito de deporte, he jugado al pádel, que no sé si por ahí se juega mucho al pádel. Ujú. Y nada, ya estamos aquí preparados para esta pequeña charla contigo. Ok. Oye, Juanpe, ¿anteriormente has hecho transmisiones en vivo aquí en Instagram? Pues creo que es la primera vez que hago una transmisión en vivo. He hecho alguna en TikTok, pero Ujú. aquí sí es verdad que lo tenía pensado, de hacer algún tipo de transmisión o seguir un patrón de directo. Pero no ha surgido, porque es que al final, ya con crear contenido, a veces es demasiado, se ocupa demasiado tiempo como para estar pensando también en el tema de los directos, pero es una cosa que me gustaría hacer, no como tu formato, tipo entrevista, sino hablando sobre X tema específico. Ujú. Sí, sin duda. Ahora que comentas de la creación de contenido, también vi que tienes diferentes formatos en diferentes plataformas, ¿no? Se puede decir que sí, en TikTok sí seguía más o menos un patrón. Dejé de subía muchos vídeos de anatomía, o sea, subía anatomía en cadáver. Y ese formato fue un tanto controvertido, por así decirlo, porque me llegaba mucha gente que solo veía el vídeo por el morbo de ver el cadáver, cuando mi objetivo era intentar hablar un poco de anatomía y anatomía sencillita, sin hablar de demasiado ni muy en profundidad. Pero esos vídeos me pillaban muchas visitas, pero decidí dejar de hacerlos por eso, porque me llegaba mucha gente que solo veía el vídeo por el morbo. Sí es verdad que hago otro tipo de vídeos, sobre todo ahora los que me gustan más, que llevan más trabajo y más curro, son los vídeos de, como digo yo, ¿qué dicen los estudios? Cuando tenemos una pregunta, intentar resolver esa pregunta, ya sea, por ejemplo, si los baños de inmersión son efectivos o si los estiramientos son efectivos y cosas así. Me gusta más ahora ese formato. Ujú. Sí, sin duda, yo también he notado ese tipo de atracción sobre los videos, ¿no? Pero al ratito vamos a comentar esta parte de creación de contenido como tal, Juanpe. ¿Qué dices si iniciamos con una pequeña presentación? ¿Nos puedes decir tu nombre completo, cuántos años tienes, en qué país estás actualmente y cuál es tu modalidad de trabajo en la que estás ahora en el... Vale, me presento. Yo me llamo Juan Pedro, Juanpe para los amigos, Juan Pedro Costa Cascales, Ujú. y tengo 27 años. Me saqué, o sea, terminé la carrera en julio de este año y resido en la región de Murcia, en España. A- Asistencialmente, lo que hago ahora mismo, o sea, lo que me dedico, estoy de fisio en un club de tercera división española y pues únicamente compagino eso con la creación de contenido. Tengo bastante tiempo, la verdad, para seguir formándome, por ejemplo, por las tardes, porque normalmente el trabajo es por la mañana y me da tiempo perfectamente para llegar a hacer mi gimnasio, que para mí eso es primordial, el entrenamiento de fuerza. Eh, y luego por la tarde, pues leo muchos artículos, eh, hago pequeñas formaciones y por último, pues ya a lo mejor por lo típico de si viene alguien y le dice, ¿me puedes tratar? Lo hago. Como decir, unas pequeñas peonadas, por así decirlo. Y eso es a lo que me dedico ahora mismo. Además de ser fisioterapeuta, soy técnico en actividades físicas y animación deportiva y es algo que me gusta bastante. O sea, yo el tema de la fisioterapia lo tengo muy ligado al deporte, pese a haber muchas muchas especialidades, por así decirlo, porque puede ser un fisio tanto en UCI como un fisio únicamente tratando a patologías que tengan niños, en este caso. Y así un poco sin irme por, por las ramas, como se dice aquí en España. Eso sería una pequeña presentación de mí.
Ah, vale. Está interesante porque creo que a muchos fisios les va a ayudar esta parte en cuanto a la fisioterapia deportiva, ¿no? La experiencia que tienes, que iniciaste a tener en clínica, en el campo, y al ratito lo vamos a comentar. Y ahora que comentaste sobre el deporte, que te gusta hacer entrenamiento de fuerza, ¿eso fue algo que te incentivó a elegir la carrera o cuál fue tu motivo de elección, Juan? Ese era uno de los motivos, porque yo entrenamiento de fuerza llevo haciendo bastantes años, aunque no se me note porque no estoy muy grande ni muy musculado, por así decirlo. Sí es verdad que a niveles de salud yo me siento bastante bien respecto a la realización del entrenamiento de fuerza, que no lo hago por estética, yo lo hago por salud y por sentirme bien. Y esa era una de las razones por las que me metí, y otra de las razones es que yo sufrí por allá por 2014 una lesión de ligamento cruzado anterior que Ujú. me dejó bastante mal, tanto psicológicamente como físicamente. Esa lesión a mí me provocó eh, aumentar de peso 20 kilos, dejarme ya el deporte federado, porque yo jugaba al fútbol federado, y eso repercutió en dejar la práctica deportiva de forma federada, en una federación. Sí, es verdad que luego he vuelto a jugar, pero uno de los motivos es ese. Y yo lo que pensaba es, qué guay tiene que ser que te paguen por ayudar a personas a que hagan lo que antes no podían hacer. O sea, y eso que mi rehabilitación fue muy rudimentaria, ahora pensándolo, fue muy antigua, por así decirlo, y no, luego a los años dije, si es que hice una rehabilitación que no estuvo muy acorde con la evidencia científica. Aún así, no me quedé mal del todo. Y así, en resumen, la clave de yo ahora haber estudiado fisioterapia fue por una lesión de rodilla, de la que, gracias a muchas cosas, pues está, está ya recuperada. Órale, es interesante, ¿no? Tu historia porque tuviste como esta perspectiva de fisioterapia, ¿no? De hace unos años de cómo se trataba una lesión deportiva y tú siendo bastante activo. ¿Te gustó estar en rehabilitación? Dices que no fue tan acorde al plan de tratamiento de una ruptura de ligamento cruzado anterior, Sí. pero ¿crees que sí fue muy mal o regular la atención que tuviste? No fue muy mal ni muy bien. El problema es que cuando tú aquí en España vas mediante la seguridad social o la sanidad pública, cuando te operan, te derivan al centro de rehabilitación normalmente que más cerca tienes de donde vives. Y al Ujú. sitio que fui fue el más cercano a mi casa, pero era como digo yo, una churrería. O sea, había mucha gente en una hora, los fisios trataban a cuatro o cinco personas a la vez en esa hora, y yo no recibía la atención que tenía que recibir. Además, hacían mucho uso de terapias pasivas o de máquinas, ya sea ultrasonidos, eh, toda la electroterapia, que eso sí un poco más interesante, o calor, o frío, y la parte de programación de ejercicio, que al final una rehabilitación de cruzado lo que necesita el 99% de veces es entrenamiento de fuerza, vamos, todo lo que tiene que ver con una terapia activa, eso, mi rehabilitación carecía mucho de eso, y además echen falta también mucho pautas educacionales y muchos consejos, porque muchas veces es que no tenía ni idea por aquella época de cómo progresar, y otra cosa es que cuando termina la rehabilitación, que a mí nadie me dijo que cuando recuperé una funcionalidad como para hacer mis tareas de la vida diaria, que tenía que buscarme un readaptador, porque yo lo que quería es volver a jugar al fútbol, y estuve un poco perdido. Luego al final y buscándome mis mañas, por así decirlo, conseguí, conseguí
volver a jugar a fútbol de una manera más tipo hobby, pero Ujú. eché muchas cosas en falta en mi rehabilitación y por ello, hilando con lo siguiente, es a lo que me quiero dedicar yo en un futuro. Yo me quiero especializar en rodillas y en rehabilitación, readaptación de rodillas, porque ya tengo un punto de empatía eh, con los pacientes que otra persona que no ha pasado por el mismo proceso no tiene. Ujú. Sin duda, ¿no? Un buen punto en cuanto a la experiencia que te generó esta lesión y la manera en la que ves ahora a los pacientes, ¿no? Un poquito más, con más empatía. Bueno, siempre la empatía está cuando tenemos a personas, ¿no? Pero como que ya Correcto. tienes esa perspectiva del paciente y cómo es el proceso. ¿Cómo? Que ahora ya tienes la experiencia de que fuiste paciente y ya pasaste por todo el proceso. Sí, correcto. Y se pasa mal. Entonces sabe uno cómo lo pasa y sobre todo el factor psicológico, porque al final no somos únicamente los cruzados rotos, somos al final personas con nuestra vida, con nuestro contexto y no solo afecta a nivel físico una lesión de ese tipo. Ujú. Ahora que comentaste sobre tu lesión, también comentaste sobre el servicio de fisioterapia y rehabilitación que está saturado, ¿no? Y también creo que sucede algo similar aquí en México, en algunas sedes donde pues son servicios que se le brinda a la comunidad y la verdad hay sesiones donde hay 4 o 5 pacientes y en este caso, como decías, ¿no? El fisio no puede estar atendiendo, poniendo atención a todos los pacientes en esa hora. Claro, la calidad asistencial aquí es nula porque aún encima el riesgo que hay de que el fisioterapeuta sufra el síndrome de burnout, que psicológicamente lo hunde y son muchos los fisioterapeutas que se replantean dejarse la profesión por este tipo de trabajo. No puede ser que tengamos que estar pendientes de 5 pacientes, no le vamos a dar la misma calidad que le puede dar a una persona en una sesión. Es que es imposible. Entonces es una cosa que hay que cambiar, pero la culpa no la tenemos nosotros, ni las clínicas, ni el dueño de la clínica luego a luego. Sí es verdad que no se debería aceptar este tipo de forma de trabajo, trabajar con las mutualidades que te paguen 3 4 5 euros, en este caso en España, por paciente, porque obliga a meter a más pacientes a la hora para intentar ganarte un sueldo acorde a lo que ofrece la fisioterapia. Pero es que el problema viene de arriba y no se debería permitir eso porque al final eh, no me sale la palabra. Total, que perjudica a nuestro trabajo y a nuestra distribución, por así decirlo, los de arriba. Ujú. Nada, nosotros somos un poco títeres en ese aspecto. Sí, sin duda. Tanto afecta a los fisioterapeutas como profesionales en su área, como a los pacientes, ¿no? Que, pues, como dices, disminuye mucho la calidad, todo el tiempo que se le debe dedicar a la rehabilitación de las lesiones. Y ante todo, también comentabas que, pues, si te mandan a un centro lo más cercano a tu casa, depende mucho del fisioterapeuta a cargo, ¿no? Si está especializado, si tiene clínica en el área de deporte o cualquier especialidad, ¿no? También eso influye mucho. Hombre, escuché hace poco o leí hace poco una frase que el determinante de salud que más influye en nosotros es nuestro código postal. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que depende de dónde vivas, vas a tener más o menos calidad asistencial en sanidad, ya no en fisioterapia, sino en cualquier rama de la salud. Y influye muchísimo. Si no es lo mismo vivir a, qué sé yo, a 50 minutos de la ciudad y que tengas menos opciones de fisioterapeuta a tu alcance, aunque es lo que no es culpa de nosotros,
sino es culpa de que se permitan ese tipo de prácticas de 5 o 6 pacientes porque acepta las condiciones que te ponen las mutualidades. Y otra es que los de arriba tienen que cambiar las leyes para que eso no ocurra y no forzar a la gente a que haga eso. Ujú. Justo relacionando a lo que dijiste sobre la paz, ¿no? De tu código postal, todo depende de la salud que vas a recibir. Y también pasa aquí en México y en el área de rehabilitación cardíaca, donde todos los centros de rehabilitación están en la en el centro de la ciudad, y aparte la mitad de esos centros son privados, como que eso afecta bastante a los pacientes. Claro, todo el mundo no se puede costear un fisioterapeuta porque es lo que hablamos. Al final el factor sociodemográfico y el nivel económico limita mucho para optar a este tipo de terapias, porque es que eso, todo el mundo no se puede pagar una sesión de fisioterapia y debería haber más servicios y más cantidad y más calidad de servicios por parte de la sanidad pública, pero eso es un tema que se lleva hablando muchos y muchos años y no cambia. Y al final, si no bombardea a los que de verdad cambia eso con información de estudio, de decir, mira, cuanto antes se trata a una persona de una prótesis de cadera, reduce el tiempo de baja, aumenta la calidad de vida, reduce el tiempo de recaída, todas esas cosas. Si no llega y se lo machaca a todos y aún así no lo cambian, entonces son cosas con las que de momento hay que vivir, aunque se ve de expresión por parte de los colegios, del Consejo de Fisioterapeutas, de todas las instituciones. Sin duda, ¿no? Se tiene que hacer un cambio, y más ahora que fisioterapia está tomando un papel más relevante, ¿no? Pasando la pandemia, muchas áreas de rehabilitación cardiopulmonar fueron muy fundamentales, y también a dar a conocer, ¿no? También utilizar las redes sociales para difundir, para dar información. Y justo hace unas semanas, aquí un hospital de la Ciudad de México hizo eso, de que aquí los tenían contratado como técnicos y no como licenciados o profesionales egresados de la universidad. ¿Puedes creer eso? Así como que también te da esa perspectiva, ¿no? De la falta de regulación. Claro, pues aquí en España y más concretamente en Murcia, la figura del fisioterapeuta cardíaco, por así decirlo, el de rehabilitación cardíaca, Ujú. apenas se conoce. O sea, tú a alguien le dices que existen fisioterapeutas que hacen más allá de un masaje o un vendaje y la Ujú. gente o la población general se extraña. Eso al final es porque tampoco damos a conocer todas las especialidades que tenemos en fisioterapia, pero sí es cierto que fisioterapeuta respiratorio o cardio o cardiorrespiratorio, aquí en la región de Murcia se sabe muy poco sobre su labor y debería saberse más. Sí es verdad que un profesor mío trabaja en un hospital aquí de Murcia que hace solo rehabilitación cardíaca y muy bien, pero es que yo creo que se desconoce bastante la figura del fisioterapeuta cardiorrespiratorio. Yo no sé allí en México, pero aquí la gente conoce más al final al fisioterapeuta deportivo o al que se dedica a afecciones musculoesqueléticas. Ujú. Sin duda, ¿no? También esa perspectiva que tienen de fisioterapia, que solo da masajes, hace vendaje o se dedica al área deportiva, ¿no? Como que está muy inculcado en las personas, esa idea. Sí, aquí en España bastante depende de la zona también, o es que depende de la zona. Hay gente que está más concienciada con que el fisioterapeuta no es solo masajes, vendajes, corrientes y todo eso. Pero claro, si yo te hablo que aquí en donde yo vivo, en mi pueblo, la mayoría de gente ha pasado por la churrería que te he comentado antes, de 4 o 5 pacientes por hora y solo máquinas. Ujú. ¿Cómo crees que van a ver aquí la fisioterapia? Así, se van a pensar que solo se hace eso cuando realmente tenemos muchas especialidades, desde dermatofuncional
hasta neurológica, pediátrica, y me puedo tirar aquí mucho tiempo. Ujú. Oye, Juan, y ya hablando de este tema, ¿cómo les va a los fisios que son autónomos o que dan consultas a domicilios? ¿Nos podrías comentar o no tienes tanta experiencia en este apartado? Depende de muchas cosas, depende de tus principios, depende de la ética que tengas, te puede ir mejor, te puede ir peor. Ujú, Lo que yo he notado que demanda mucho la gente aquí hablo de mi región, no de España entera. Eh, Al final mucha terapia pasiva, mucho masaje porque nos ven así. No, cuando ven a un fisioterapeuta mandando ejercicios o prescribiendo ejercicios terapéuticos, se quedan extrañados, se quedan diciendo, "Oh, si tú eres fisio, ¿qué haces mandándome ejercicios?". Entonces lo tienen más como un me voy a relajarme a un me voy a trabajar porque lo necesito, porque tengo una patología que surge por falta de movimiento y si no meto movimiento, pues probablemente no lo solucione. O sí, depende. Está la historia natural de la enfermedad que al final a muchos fisios que no lo hacen bien les ayuda. El efecto placebo, la regresión a la media, la historia natural de la enfermedad. Y eso es lo que pasa aquí. Muchos fisios sí les va bien, pero porque no digo que lo hagan mal, que hay muchos que lo hacen bien, pero hay otros, por ejemplo, que generan dependencia al paciente. ujú, Y ya sabes, típico de vente que te tengo que descontracturar cada mes, porque si no, no se te van a acumular las pelotas. Y eso no es ético y eso no debería ocurrir. Lo que pasa es que es una práctica que es a lo que se ha ido acostumbrando el gremio y así se factura. Pero es como ujú. yo digo, se puede facturar sin necesidad de generar dependencia al paciente y de eh, hablar o justificar erróneamente un masaje, por ejemplo, o la terapia manual. Y eso es lo que pasa aquí. Por lo general no va mal, pero, por ejemplo, la sesión aquí, a lo que concretamente en Murcia, una sesión suele ser a poco precio en comparación con como puede ser Barcelona o Madrid. También es verdad que el nivel de vida es más alto. Pero por lo general, lo que yo conozco, cuando te abres una clínica, rara vez vas a fracasar. Ah, vale. También es interesante esta parte, ¿no? Y que pues siempre se está como que brindando esas terapias pasivas, masajes, todo lo de aparatos. Y yo pensé que en España o en otros países la perspectiva de fisioterapia iba a cambiar, iba a ser más activa, pero por lo que veo, ¿no? Como que siempre está arraigado esta forma de tratamiento. Y creo que he visto a muchos fisioterapeutas españoles, tanto tú como de otros lados, donde siempre su objetivo es indicar que la fisioterapia es un poquito más activa, cambiar la perspectiva y es algo fundamental, ¿no? Y más ahora que estamos viendo que hay más egresados de fisioterapia, de rehabilitación que están enfocándose. Eso está súper bien, ¿no? Poco a poco vamos a intentar cambiar. Sí, lo que veo es mucho cambio en el paradigma. Ahora, yo por lo que veo, mis compañeros piensan como hay que pensar, o como yo pienso también, la mayoría, te digo. No como lo que pueden pensar fisioterapeutas que ya llevan 20 años en la profesión y al final es como digo yo, si han invertido 5.000 euros, 10.000 euros en un máster de osteopatía, Ujú. hablo de osteopatía, pero hablo de otro tipo de máster que tenga bastantes técnicas carentes de evidencia científica o de evidencia científica de calidad y hagan prácticas más o menos que se sepan que son efectivas o la mayoría de ellos. O sea, la mayoría de técnicas sean efectivas, ya sean lo que sea, ¿no? Y ahora ha cambiado, yo veo a gente pues más tirando por al final el tratamiento mediante el ejercicio, sin faltar a lo demás, ya sean maquinarias que puedan venirnos bien, o la terapia manual, que tampoco, que no viene mal, pero al final lo que veo yo es que mis compañeros
tanto yo como lo que veo en redes sociales, los que salimos ahora, nuestros Ujú, tratamientos están más basados en la evidencia que lo que a lo mejor eh, puede pasar en fisioterapeutas que ya tienen 10 o 20 años de experiencia y están más secados y eso, que al final tienen que amortizar la formación que han hecho, sea más buena o sea menos buena. ujú. Sí, sin duda, ¿no? Creo que eso es la ventaja de redes sociales, dar tu punto de opinión y entre todo, ¿no? Intentar cambiar esta idea de fisioterapia. A ratito comentamos un poquito más sobre fisioterapia, todo lo que hace un fisioterapeuta, pero quisiera retomar a la estructura de la entrevista, Juan, Sí, sobre claro, la fase de formación. Sé que nos desviamos un poquito del tema, de los no pasa motivos nada. de la fisioterapia, pero ahora quería comentar un poquito esto y está más enfocado para los alumnos o estudiantes de fisioterapia que vean esta transmisión o lo vean en diferentes plataformas. Es tu proceso en la universidad, ¿cómo te fue? ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo fueron esos primeros semestres o el año de adaptación, Juan? Sí, pues aquí hubo un problema porque yo me pilló en época COVID, o sea, el segundo semestre de primer año de fisioterapia, aquí en España son 4 años de grado y luego al final del grado o sea, en tercero tiene un poquito de práctica y luego en cuarto la mitad del año son prácticas clínicas o prácticas en estancias, ya sea públicas o privadas. El primer año, al final, aquí, supongo yo que ahí en México también, son asignaturas troncales, asignaturas básicas, como puede ser anatomía, fisiología, bioquímica, fundamentos de la fisioterapia, eh, eh, el tema de masoterapia. El primer año son lo básico. Casi todas las carreras de ciencia, por lo menos aquí en Murcia, tenían muchas asignaturas en común. Al final, pues tienes que tener si tienes una base de bioquímica, fisiología, anatomía y demás asignaturas, eh, va a ir muy bien lo demás. Y yo el primer año, como yo al final no entré con 18 años, sino que entré con 23, por la cabeza va a estar un poco más, eres más maduro y vas más enfocado, y vas más a no perder tiempo, que hay tiempo para todo, hay tiempo para la fiesta, hay tiempo para estudiar, pero yo desde el principio me puse a tope y digo yo, no quiero suspender ninguna. Quiero sacarme la carrera en 4 años. Si puede ser en tres, pero no fue posible, digo, en 4 años. Y a mí personalmente me gustó bastante las asignaturas troncales, la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la biología, me gusta mucho. O sea, a mí la ciencia general me gusta mucho y no tuve ningún problema en el primer año. Luego vino el COVID al final del segundo semestre y lo que pasaba aquí en España era que, pues claro, nosotros encerrados aquí en tu casa, que no puedes hacer nada, no te puedes concentrar para estudiar porque no tienes tiempo para despejarte. Pues me Ujú. acuerdo que los exámenes eran online y lo que pasa con los exámenes online, que se hicieron muchas trampas, por así decirlo. Y claro, pero yo lo vi totalmente justificable porque a ver quién estudiaba con la que estaba cayendo en ese momento en todos los lados, no solo aquí en España, en todos los lados. Y fue un año agridulce. Luego ya segundo y tercer año en fisioterapia, ya ves casi todo lo relacionado con lo que es la fisioterapia, muchos test, muchos tratamientos, ya te vas metiendo algunas asignaturas de cara a la salida de la universidad para hacer formaciones. Pero en tercero, para mí fue el año que, segundo no lo recuerdo bien, pero tercero para mí fue el año más interesante porque eran ya cosas más que tenían que ver con la fisioterapia, no más generales. Y además, pues ya empezaban las estancias clínicas, que teníamos 15 días en octubre o noviembre. Se pasaron súper rápido, se pasa súper rápido. Yo la hice en un hospital. Y luego, no sé si fueron 5 semanas al final del año, que la hice en una clínica privada.
que no me gustaron nada. Y por lo tanto no repetí en una clínica privada. Y luego ya en cuarto año, pues prácticamente son 4 o 5 meses de estancias clínicas. A veces se hacen largos, a veces cortos. A mí personalmente, yo quería estar ya trabajando. Digo, estoy deseando ya trabajar, ¿no? Las prácticas quería pasarlas rápidas, porque depende del sitio, puedes notar que pierdes más el tiempo que en otros. En otros sitios sí aprendes. Pero yo no me llevo demasiado buena experiencia. Sí me llevo la experiencia de haber estado en planta de un hospital, haber entrado en la UCI, haber tratado a pacientes complicados de larga estancia. Ujú. Y así es un poco el resumen. Yo diría que primero, sabor agridulce por el tema del COVID, se pararon las clases y hacer asignaturas troncales. Los de mis compañeros y yo no pudimos aprender todo lo que deberíamos haber aprendido, por lo tanto luego íbamos con carencias. Y luego ya Ujú. tercero y cuarto, tercero es para mí el año que más me ha gustado. También es más exigente, muchas asignaturas y bastante densa, la verdad. Y es un poco el resumen de mi paso por la universidad. Ujú. También te tocó esta época o temporada de pandemia, ¿no? Que fue difícil, pero en cierto punto creo que tú ya lo sobrellevaste mucho mejor, ¿no? Dices que entraste a la universidad a los 23 Sí. y como que ya tenías esa madurez. ¿Crees que es una ventaja de estudiar una licenciatura, una carrera después de los 20? ¿O crees que también es bueno iniciarlo desde los 18, 19? A ver, tiene su ventaja e inconveniente. Hombre, la ventaja de entrar con 18 años es que vas o sea, no lleva años de retraso, que al final no son años de retraso. Porque yo lo único tuve ahí 2 años tambaleando por aquí y por allí, pero al final luego me metí al grado superior de técnico de actividades físicas, que Ah, gracias ya. a eso fue como entré a la carrera. Entonces, con 18 años el problema es que no sé, tú con 18 años no sabes lo que quieres, en la mayoría de los casos. Mucha gente se mete con 18 años a fisioterapia, ve las asignaturas troncales que hay y se sale. Y a lo mejor hay 75 alumnos y al mes hay 60 alumnos matriculados. Con 18 años vienes de currártelo en segundo bachillerato y mucha gente va con la cabeza un poco con ganas de fiesta, con ganas de conocer gente y no se centra tanto en los estudios y luego te pegan, llegan los exámenes y te pega el palo. Y yo sí es verdad que al final pues sí disfrutaba de las dos cosas, pero yo me estaba totalmente enfocado en hacer los exámenes. Yo prefería estar comiéndome los libros que a lo mejor yendo a una fiesta, en ese caso, que hay tiempo para todo. Pero sí es verdad que la diferencia de edad se nota. Y la presión de tener 23 años y que yo ahora tengo 27 y menos mal que he salido de la carrera como yo me he planteado salir, no dejando un año ahí colgado ni nada. Yo tengo que salir lo antes posible. Entonces, enfócate, estudia y trabaja y si no pasa nada, cumplirá el objetivo. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Ya vas un poquito más enfocado, sabes lo que quieres y ante todo, ¿no? Ya te marcas como esos objetivos de estudiar, de echarle ganas, pero también ahora que comentas que antes de iniciar la licenciatura ya habías tomado lo de readaptación física, creo que ya llevas ventaja, ¿no, Juan? Como que ya tenías esa perspectiva de que era más activo, que tenías que enfocarte en el sistema muscular, todo eso. Sí y no, porque, a ver, lo mío al final era un grado mitad y mitad. Está vimos contenido de actividad física y vimos contenido también de, de animación deportiva. En animación sociodeportiva, lo típico de hacerle un teatro a críos pequeños o, o estar de monitor con niños para pintarles la cara, para disfrazarlos. Actividades más lúdicas encaminadas a niños o a adultos o, por ejemplo, eh, para
hacer actividades al aire libre, dirigidas, ser monitor de eso, pero Mm. no se veía muy a fondo prácticamente lo que puede saber un graduado de la actividad física, que en este caso es el equivalente a graduado en fisioterapia. Lo que yo hice está un nivel educativo por debajo del grado de la universidad. Y no se veía mucho. Que yo por mi cuenta, por mi curiosidad, con el con hacer entrenamiento en el gimnasio, con el entrenamiento de fuerza, por lo que me gusta a mí el deporte, haberme informado y ya llevar una base de de la información que yo tenía de antes, sí ayuda. Porque a mí me gusta mucho leer sobre el entrenamiento de fuerza, sobre el gimnasio, sobre este ejercicio tiene más activación en el glúteo, aquel ejercicio más tensión mecánica. Entonces, por ese lado, sí es cierta ventaja. Lo que pasa que hoy en día lo que se da en la universidad de fisioterapia todavía queda mucho que cambiar y meten poco el tema del ejercicio y la actividad física. Se centran más en las terapias pasivas o en haz perfectamente esta técnica manual porque si no la haces así no te va a salir bien, por ejemplo. Ah, vale. También es un punto a considerar en cuanto al cambio de la perspectiva, ¿no? Tal vez si ahora como fisioterapeuta egresados, terminando el grado, especializas, haces o como promoción de esas áreas de fisioterapia más activa, pero también influye mucho el plan de estudio, ¿no? Si en la universidad no te dan estas materias, no te dan este enfoque, como que también ahí es un poquito complejo, difícil, ¿no? De cambiar. Sí, la verdad que sí. Yo eché mucho en falta el tema del ejercicio terapéutico porque al final es nuestra competencia como fisioterapeutas. Nosotros somos los que debemos prescribir ejercicio a personas con patología para tratar esa patología. Está claro que, por ejemplo, los profesionales de la actividad física pueden trabajar con personas con patología siempre y cuando ese ejercicio no se prescriba para tratar esa patología. El preparador físico puede trabajar con personas con hipertensión, diabetes, eh, cualquier patología, pero no pueden tratar a esa persona mediante ejercicio, porque eso lo hacemos nosotros. Y pese a tener esa competencia en la universidad, yo eché en falta mucho contenido sobre programación de ejercicios terapéuticos, bases del entrenamiento de fuerza, que al final es lo que más funciona, si es que se sabe perfectamente qué es lo más efectivo y lo que más beneficio le va a generar al paciente. Ujú. Sí, sin duda. Ahora retomando este punto de tu fase universitaria, de cómo te fuiste adaptando y llegando a las prácticas clínicas, comentaste que te tocó un hospital en UCI. ¿Qué te pareció esta dinámica o este área de donde se puede desenvolver un fisioterapeuta, Juan? Pues es muy reconfortante. O sea, a mí me daba miedo pasar por una UCI porque lo que se ve en una UCI no se ve en una clínica privada ni en un esguince de tobillo, ni en una tendinopatía rotuliana. Lo que se ve en una UCI son cosas importantes. En una UCI el paciente un día está bien, otro día está mal y al día siguiente, desgraciadamente, muere o al día siguiente lo llevan a otra vez a planta porque ha mejorado. Es un poco la situación del paciente un poco inestable y se ven cosas que, que para los que una persona no está preparada, pero al final se va haciendo a ver esas cosas. Y es muy reconfortante ver, por ejemplo, cómo se hace fisioterapia respiratoria en pacientes encamados con respirador, porque la mayoría de las funciones que hace el fisioterapeuta en la UCI es el mantenimiento de la masa muscular o intentar que pierda lo menos posible, el ayudar al destete de la respiración mecánica invasiva, el evitar escaras y úlceras por presión. eh, Todas esas funciones, o sea, son primordiales para un paciente en UCI y cuando haces bien las cosas y ves que el paciente ha mejorado, en ese tipo de situaciones, para mí es, es mucho más recompensado que, por ejemplo, puede ser cualquier persona con una patología de menor gravedad.
allí las cosas se maximizan mucho más. O sea, al final, si lleva un mes tratando a una persona con un encamamiento prolongado, por la razón que sea, al final, cierto vínculo ya coges con esa persona. Entonces, a lo mejor al día siguiente no está. Y si al día siguiente ha mejorado, o sea, la satisfacción que da eso no tiene precio. No está pagada. Es Ujú. dura, o sea, la fisioterapia en la UCI es dura, pero muy reconfortante para el tiempo que estuve, porque yo estuve un mes. Me acuerdo de un caso, una infección fúngica en el etmoide y se le fue a más sitios y el paciente, o sea, estaba fatal, pronóstico malo. Y yo me acuerdo que íbamos todos los días, lo movíamos, un dolor insoportable, el hombre lleva ya 2 meses en encamamiento prolongado, sondado, tanto por vía rectal como por vía vesical, o sea, tenía de todo. Y el último día, eh, tratándolo, me sonrió. Y esa sonrisa, o sea, me sonrió como diciendo, uy, parece, lo ves más mejor. Lo mismo está ya mejorando, lo mandan a planta y no está en su casa. Y eso es una satisfacción que no hay dinero que la pague, la verdad, por mi experiencia. El problema es que a mí me gustaría trabajar en un hospital, pero hay muy pocas plazas, muy pocas plazas. Entonces no te merece la pena invertir tiempo en prepararte una oposición o ganar puntos en una bolsa de trabajo si sabes que a lo mejor hasta los 35 o 40 años no vas a poder entrar por mérito a un hospital. No, ya veo. También es súper común ese punto, ¿no? De las plazas que están disponibles en el sector público. Bueno, aquí en México también es algo, un tema que se trata, ¿no? Sobre las plazas que sean en hospitales o clínicas del sector público, porque pues son escasas y ante todo, ¿no? Y hay personas que llevan 20 15 años ahí y como que no dejan ese puesto de lugar para los que vienen, ¿no? También es muy interesante. Ahora que comentas que estuviste en hospital y ante todo en UCI, es bastante interesante la experiencia, ¿no? Y nueva, porque vienes de la universidad, de una clínica donde pues tú ves pacientes ambulatorios, una lesión de rodilla, a ver algo como un proceso infeccioso, un traumatismo craneoencefálico, como que es impactante, ¿no? En este aspecto. Muy impactante, he visto muchas cosas. Cuando estuve en la estancia clínica ahí en el hospital, que iba a planta y a UCI, o sea, yo en la última semana estábamos yendo a una mujer con leucemia, nada más que para moverla un poquito. Era moverla un Ujú. poquito. Que se levantase y se sentase, moverle un poco las extremidades para reducir el riesgo de trombosis y poco más. Llegué a entrar a la zona de burbuja, como se llama comúnmente aquí, que es cuando están aislados porque tienen las defensas bajas. La mujer tenía leucemia, tenía las defensas bajas. Y a los 3 días voy con mi profesor, entramos a la UCI y en una de las habitaciones había una, un biombo, no se podía ver. Y entonces había familiares dentro y luego cuando vimos a su marido salir llorando es porque se estaban despidiendo de la mujer porque desgraciadamente murió. Y son cosas que, que chocan, que normalmente un fisioterapeuta no está, el fisioterapeuta no está presente en eso, lo que comúnmente se entiende o socialmente se entiende y al final te lo, son experiencias que te las tienes que comer, por así decirlo. Y eso, y tienes que estar preparado. Son pacientes que en la UCI que penden de un hilo y un día están bien y otro día pues ya no están. Ujú. Creo que es la única área, ¿no? Donde tenemos esta experiencia de que tienes bueno, la mala noticia de ver a un paciente morir, ¿no? O tanto buena, ¿no? Que salga de UCI, se vaya a Sí, hospitalización, vaya a su recuperación. Sé que los fisioterapeutas tenemos como que esta interacción un poquito más cercana con el paciente, ¿no? Estamos una vez al día, 3 veces a la semana, viendo a este paciente en el hospital.
y creo que se genera un poquito de empatía, ¿no? Un poquito de una buena relación con los pacientes que tenemos. ¿Tú cómo afrontas ese vínculo que se genera con el paciente, Juan, en UCI? Pues yo por suerte, bien, porque yo era de esas personas que el 99,9% de veces que terminaba mis horas ese día de prácticas, desconectaba totalmente. O sea, no estaba pensando en ese paciente, en el otro. Yo por suerte desconectaba. Hubo un par de veces pacientes que ves en planta que conoces, porque la gente donde yo vivo iba a ese hospital y yo más de una vez conocía a la gente de aquí del pueblo. Y te enteras de cosas que a lo mejor pues, no te quieres enterar. Y esa es la única vez que yo de las prácticas pude salir más o menos afectado. Pero normalmente gestiono bien lo de la empatía. Soy empático, pero hasta cierto punto, que no me afecte luego a mi vida normal, después de trabajar o de unas prácticas clínicas. Ujú. Sí, porque sí que tenemos a veces ese apego al paciente, ¿no? Por el número de sesiones o el tiempo que pasamos con él. Pero buen consejo en lo que comentaste, saliendo del trabajo, de tus horas clínicas, desconectarse, ¿no? Y pues hacer tus actividades normalmente. No es falta de empatía, pero sí como que hay que poner límites, ¿no? En cuanto a la interacción. Exactamente, no es falta de empatía, hay que poner ciertos límites porque, por ejemplo, en el caso de un fisioterapeuta geriátrico que se dedique a la fisioterapia en el envejecimiento, tiene que llevar cuidado con eso, porque si trabaja en una residencia con personas mayores que tienen más posibilidades de que al día siguiente no estén, por ejemplo, trabajar de fisio deportivo en este caso, o de fisio en cualquier especialidad, tienes que tener cierta empatía, pero si les coges mucho cariño y pasa algo, lo va a pasar mal. Al final, sí es verdad que cuando trabajas en una residencia, al final, aunque sea un trabajo, tú haces amistad con los pacientes y es totalmente normal. Al final, no somos máquinas, somos humanos. Pero hay que evitar que en la medida de lo posible nos pueda afectar a nuestra vida diaria. Yo, por suerte, a mí no me afecta. Yo he tenido esos casos, he estado en la UCI, ha fallecido casi delante mío esa mujer de leucemia, pero yo por la tarde, yo era salir del hospital, desconectaba, comía, me iba a hacer mi gimnasio, me iba a hacer mis tareas de la universidad y no es una cosa que me afectaba. Sí es verdad que los médicos pueden tener más ese problema, pero a mí, por ejemplo, no me ocurría. Ujú. Hace unos días me estaba viendo un video corto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los del área de la salud durante el hospital y están comentando sobre las fiestas, cómo la pasaron en la noche, ¿no? Y cuando salen de fiesta hablan del trabajo, ¿no? Del tal paciente. Sí, sí es verdad, sí. Y los fisios, no te digo nada, los fisios, cuando nos juntamos dos fisios es difícil no hablar de fisioterapia. Tú estás tomándote una cerveza con los amigos y a veces hablas. No siempre, pero ayer, sin ir más lejos, me encontré con un amigo fisioterapeuta y Ujú. solo y los 10 minutos que estuvimos hablando fue de cómo estaba, cómo está la cosa, cómo va. Eso es inherente a la profesión. Sí, es también divertido, ¿no? En cuanto lo comentas después. Sí, anécdotas o cómo va la cosa, va bien, va mal. En este caso no va tan bien como querríamos, pero siempre se habla de eso. Ujú. Bueno, ahora que comentamos tu experiencia aquí en el hospital y en la UCI, terminaste el grado, dices que pues te fue bien, ¿no? No te atrasaste ningún año y actualmente estás en un club deportivo, lo que me comentabas, ¿no, Juan? Sí, correcto. Estoy en un club deportivo de tercera división. O sea, son 4 entrenamientos lo que hacemos, más el partido que suele ser los domingos.
esta semana, como aquí en España ha habido fiesta, o sea, hoy es sábado, miércoles y viernes fue fiesta, entonces esta semana no hemos tenido competición, pero ya volveremos la semana que viene con la competición. Ujú. Ahora esta es una pregunta que me surge mucha curiosidad. Considero que todos los fisioterapeutas de España tienen esta atracción hacia el área deportiva por el nivel competitivo que tiene su liga, o no crees que esté relacionado con el fútbol. ¿Cómo el nivel competitivo que tiene su clínica o no lo he entendido muy bien? Por la liga española, que pues es muy famosa. ¿Crees que eso influencia que los fisios elijan el área de Ah, vale, 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 fisioterapia? vale. No sé. Yo al final he jugado toda la vida al fútbol Ujú, y cuando eres fisio de un deporte que dominas, te vas a desenvolver mejor que en otro deporte que no dominas. Porque yo, por ejemplo, me ponen de fisio en un equipo de baloncesto y me va a costar mucho más desenvolverme que, por ejemplo, en el fútbol. Además, yo en tercer año de carrera colaboré con un club de tercera división también como fisioterapeuta, entonces quieras o no, ya tengo un poco de experiencia o bagaje en el ámbito del fútbol. Ya estoy cómodo relativamente, no me encuentro con cosas que previamente no haya leído o haya experimentado. ujú. Ah, Pero vale, yo, vale. contestando a tu pregunta, yo creo que es porque la fauna aquí en España en el fútbol también es grande como puede ser la mayoría del mundo y al final los fisioterapeutas pues queremos estar en un equipo grande, pero yo con el fútbol tenía demasiada alta expectativa. El fútbol no es, ser fisioterapeuta en el fútbol no es tan fácil como parece. Ujú. Ahora que comentaste eso, ¿no? Que tal vez sí influencia un poquito. También súper bueno lo que dijiste, ¿no? Aprovechar en la universidad, tener este tipo de experiencias, ¿no? Si te gusta el área deportiva, entrar a clubs, a algún equipo de fútbol que necesita un fisio, ¿no? También te brinda esa experiencia y te vas adaptando poco a poco ya cuando te toque trabajar formalmente. No, claro, yo salía de segundo y cuando sales de segundo no tienes ni idea de nada. Y a mí me surgió la oportunidad y lo que hice fue salir de mi zona de confort. Dije, bueno, sabes lo justo, digo, si un día viene un jugador con algo que no sabes, eres honesto, revisas información y al día siguiente vuelves y lo ves. Pero yo previamente, antes de empezar de fisioterapeuta en aquel entonces, me hice un curso, me acuerdo, de abordaje del futbolista en fisioterapia que me vino muy, muy bien y pude más o menos desenvolverme, porque al final en ese curso que hice, las lesiones más frecuentes las abordé y quiera o no, iba con un poco de seguridad, ya, porque de segundo a tercer año no sabes prácticamente nada. Vas con lo opuesto. Pero al final hay que hacer eso. Si no te equivocas nunca, no vas a aprender. Y más en fisioterapia, que muchas veces vamos por ensayo o error. Que una cosa no funciona, pruebo la otra. Que funciona, pues ya sé que eso a lo mejor puede funcionar. Aunque es muy complicado al final. Pero somos humanos. Y los fisioterapeutas no somos magos, nos equivocamos. Y es totalmente razonable. Ujú. Ahora, comentaste que pues poco a poco vamos mejorando, ¿no? Sí que cometí algunos errores durante la formación, pero eso se va compensando con la experiencia clínica que vas teniendo durante tus prácticas y ante todo ahora en el ambiente laboral que ves consecutivamente pacientes con la misma lesión y te das cuenta, ¿no? De que en este paciente le funciona esto, cambias el proceso en este paciente, cada uno es diferente, ¿no? Y creo que es algo que ha dejado en claro la fisioterapia, de individualizar los tratamientos. Exactamente. Es lo que tú comentas. Al final, eh,
tenemos que formarnos para dar la mejor calidad de asistencia a los pacientes, aunque cuidado con formarse de más porque hay que ver bien las formaciones que elegimos, porque hay muchas formaciones que están rodeadas por mucho marketing y luego en el fondo no aportan nada nuevo. Son cosas que ya sabemos. Y aparte, yo soy de los que piensa que la formación al final es una síntesis de información que se revisa en bibliografía que hacen por ti, tú pagas por eso, porque te lo den marcado, que a gente le vendrá bien porque no tiene tiempo, pero por ejemplo, yo ahora mismo no estoy haciendo ninguna formación, o sea, yo tengo 2 cursos hechos y uno fue porque me tocó en un sorteo de Instagram. Ujú. A mí lo que me gusta es leer libros, leer artículos científicos, seguir a referentes en redes sociales, contrastar información, contrastarlo con lo que yo hago actualmente en el equipo y veo que aprendo así mucho más sin invertir ni un euro que de la otra forma. Porque de la otra forma te gastas a lo mejor 300 euros un fin de semana y a lo mejor la formación no te aporta algo nuevo o algo que verdaderamente sea eficaz para el día a día de tratamiento con tu paciente. Además de que los fisioterapeutas somos los que menos dinero se nos da de vuelta en comparación con lo que invertimos en formación. Que eso es otro de los problemas que tenemos, que gastamos mucho dinero en formación, pero luego eso no se nos retribuye. Ujú. Exacto. Y concuerdo contigo algo que dijiste hace ratito sobre leer artículos científicos, leer libros y justo, ¿no? Que también hay que elegir bien la formación que tomas, el diplomado o las técnicas que vas a utilizar como fisioterapeutas, ya que también hay que ver la rentabilidad, ¿no? De cada uno de estas formaciones que tomas. Y me hiciste recordar en los últimos años de mi universidad que sí, yo ya quería tomar un diplomado, pero mejor me propuse leer libros, me leí 3 libros de cardiovascular, cardiorrespiratorios, y fue hasta este año que tomé el primer diplomado y dije, ya como que tengo las bases, tengo la información suficiente como para que aprovechar bien el diplomado, ¿no? También eso es un punto muy, muy interesante, ¿no? De que sí o sí tienes que tener las bases para entender lo que se te brinda el diplomado, porque si a veces son pocas horas de formación, pocos días, y eso influye, ¿no? En la captación de información que vas a tener al final. Exactamente, influye muchísimo. Más vale miga amiga todos los días, 15 minutos, media hora, me leo un paper, eh, veo este vídeo de este referente que parece interesante o, o me leo este trozo de un libro antes de pegarte la panzada, como decimos aquí en Murcia, de pegarte un banquete a información un fin de semana del cual lo mismo retienes poco. Y ya se sabe que, bueno, yo creo que lo sabemos todos, que más vale 15 minutos todos los días que 16 horas en un fin de semana. Porque al final, y ahora encima, si lo vas reforzando día a día, ese conocimiento que has adquirido, lo vas a integrar mejor en tus conocimientos que ese atiborre que te pega en una formación de fin de semana, que aún encima, si tu jornada laboral son de 8 horas, jornada partida, y llega sábado y domingo, que es para descansar, porque tenemos que descansar también, que es súper importante, y no descansamos, y no desconectamos, porque también tenemos que desconectar de la fisioterapia, porque no todo es fisioterapia, pues ahí vienen luego las frustraciones, el estoy quemado, me quiero dejar la fisioterapia, eso es lo que pasa. Y lo digo yo que acabo de salir de la carrera, pero es lo que al final veo en otras personas. Que la gente que vea esto va a decir, pues este que está hablando, si no lleva ni un año de fisioterapeuta, pero es que al final es lo que se ve. Yo el consejo que se puede dar, no habiendo pasado por eso, que no quiero pasar por eso. Ujú, sí,
Ahora también como que tengo ese punto a tratar, ¿no? Sobre las formaciones de fines de semanas. Te tengo un diplomado con que 12 horas de formación y creo que no son suficientes, ¿no? Para abordar cierta patología o la interacción con el paciente como tal en clínica. El problema de esas formaciones es que te puedan prometer que, o sea, que vas a tratar mejor X patología. Ese es el problema. Y uno encima de las formaciones sale hay un tipo de sesgo, no sé el nombre ahora mismo, de proximidad, no sé. Es un sesgo que hace que vayas a utilizar con tus pacientes todo lo que has dado ese fin de semana y dejes otras técnicas de lado. Ese es otro problema. Ya hace una formación el domingo de punción seca y a partir del lunes va a querer pinchar a todos los pacientes. Lo vas a ver a todos como un colador. O hace un curso de manipulaciones y a todos los pacientes los va a querer manipular el lunes. Entonces, es lo que digo, que más vale poquito a poco, 15 minutos al día, media hora al día. Termino de cenar y me imprimo este artículo, me lo leo. Termino de cenar, me leo 2 capítulos de este libro que trata sobre el dolor crónico. Así yo veo más eficaz aprender que de la otra forma. Yo, mi opinión. Ujú. Justo comentando sobre los sesgos que tenemos, es súper complejo, ¿no? Como dices, no sé, tal vez si lees algo y piensas que lo vas a aplicar o tomas esta técnica y lo pasas para todos los pacientes, como que también es algo interesante eso de leer y estar como que actualizado, ¿no? Porque pues ahí te das cuenta de la evidencia científica que si respalda tu tratamiento, tu protocolo, tu técnica, ¿no? Y como que vas intentando identificar cuál sirve más y cuál simplemente no es funcional para los pacientes. Correcto, eso es. Ujú. Ahora, comentando sobre la fisioterapia deportiva, ¿nos podrías comentar cómo es tu día a día en el club, Juan? Vale. No es tan complejo, es bastante simple. En un día de entrenamiento normal, normalmente estamos media hora antes del inicio del entrenamiento y mis funciones allí, pues, entre otras, en esa media hora antes de empezar, pues hago algún vendaje si necesita algún jugador vendar, pregunto quién está disponible y quién no para completar el entrenamiento, hablo con el preparador físico para ver qué tipo de sesión va a hacer, para ver si X deportista que está lesionado, que está trabajando conmigo al margen, puede hacer ciertas tareas, un poco de comunicación y sobre todo el tema de vendaje o algún masaje de calentar, aunque normalmente al inicio de entrenamiento no suelo, por ejemplo, eh, dar terapia manual o masoterapia. Ujú. Simplemente vendaje, hablo con los jugadores para ver cómo está la situación hoy, si hay algún lesionado, planificar la sesión, trabajas conmigo al margen, trabajas con el equipo, te metes de comodín, un poco eso. Llega el entrenamiento y yo la mayoría de veces trabajo en césped. A mí la camilla no me gusta mucho, tanto porque en la camilla poco se puede hacer, como por el factor psicológico, porque cuando tú un jugador, pese a estar lesionado, lo metes en el césped a trabajar y lo ves cerca de sus compañeros, ya seguramente esa persona se va a recuperar antes que el que está trabajando en la camilla o en el vestuario dentro o en la sala de rehabilitación que tenga el club, que nosotros no tenemos. Y por eso a mí me gusta hacer eso. Y en la medida de lo posible meter al jugador, aunque sea de comodín, por fuera, lo que sea. Una vez termina el entrenamiento, pues me suelo quedar un tiempo o a lo mejor si hay algún jugador que se tiene que salir antes porque esté cargado, además tenga dolor, lo trato yo. Normalmente, como lo suelo tratar yo al final de entrenamiento, con terapias pasivas, electroterapia, electropunción, si esa persona le gusta recibir punción seca o terapia manual. La mayoría de veces cuando termino el entrenamiento
es así. Pero sobre todo lo que hago es pegarle chapa a mis jugadores. Le pego chapa, le explico esto, lo otro. En este caso, mejor no masaje. En este caso, te puede dar un masaje que no pasa nada. Pincho, no pincho, todo. Aunque no me preguntes, yo ya les digo, mira, esto no se soluciona con masaje. Esto que hacer, esto y esto. Hay el que se lo toma mejor, hay el que se lo toma peor, hay el que te, o sea, hace todo lo que tú le dices, lo que tú piensas, y hay otros que van más a su bola. Pero esto es como todo. Al final hay que jugar con las preferencias y las creencias que tengan los jugadores y hay que amoldarse en la medida de lo posible, basado en la evidencia científica, en ellos. Sin duda, ¿no? Dar tus puntos de opinión en cuanto a la lesión, en cuanto a su proceso de recuperación. Y ahora sé que comentas que estás en el campo, haces este tipo de tratamientos, ¿no? Antes de iniciar el partido, unos vendajes funcionales. Pero en cuanto a lesiones deportivas, ¿cuáles son los más frecuentes que has tratado en el club, Juan? A 15 de tobillo, sin Ujú. ninguna duda, de 15 de tobillo, pero vamos, dolores lumbares cervicales también hay muchos, aunque se pasan desapercibidos, Ujú. pero al final también por falta de nosotros no tenemos los mejores recursos porque al final estamos en una tercera división española y no tenemos todos los recursos que quisiéramos. Y hay muchos jugadores porque, pues, que no hacen entrenamiento de fuerza complementario, porque, por lo que sea. Entonces, eso se nota. Pero los 15 del tobillo, la rodilla, ya he tenido un cruzado esta temporada, un ligamento cruzado anterior, roto, más menisco. Un 15 lateral interno, una parameniscitis, o sea, un problema en el menisco. Eh, Lo que sí que no hemos tenido este año apenas son lesiones musculares. Solo hemos tenido una micro rotura en el bíceps femoral, que es la única lesión muscular, si no recuerdo mal, que hemos tenido. Lo demás, casi todo ha sido de origen traumático. Golpes de manera directa o indirecta, 15 de tobillo, no que ellos, o sea, los jugadores indirectamente ellos mismos se lo hayan hecho, sino lesiones por contacto, la mayoría de veces. No porque, o sea, ellos mismos se hayan lesionado. O sea, la única, una lesión muscular y de un paciente que tenía unos antecedentes lesionales o sea, un número muy alto de lesiones de isquiotibiales previamente, que al final es el factor de riesgo que más importa en este caso. Ujú. Por lo Sí. demás, eso. Es que tampoco hemos tenido muchas lesiones este año. Lesiones así más infrecuentes. Por lo mejor una tenosynovitis del tibial posterior Ujú. y una tenemos por ahí gestionando una tendinopatía del, del tendón de los isquiotibiales, que es un poco follonera. Eh, y no recuerdo así más de pronto. No hemos tenido tampoco muchas cosas. Ujú. Sobre las lesiones más frecuentes que estás atendiendo en el club es el esguince, ¿no? Aquí tienes la oportunidad de llegar a la fase de readaptación, ¿no? En cuanto a los deportistas, porque la mayoría de los pacientes que atendemos con esguince, pues son personas que son trabajadores de oficinas o algo así, y a la sesión que se sienten bien, pues Ya no deciden ya no vuelve. terapia, ¿no? Y ahora con los deportivos, pues estás ahí, ¿no? Llevando hasta la Sí, readaptación. sí. Muchas veces yo me pongo con ellos. Sí es verdad que el tema de la readaptación es un poco tema de debate entre preparadores físicos y fisioterapeutas, no está del todo claro, pero al final yo lo que pienso y lo que es correcto es un trabajo interdisciplinar. Ujú. Eh, pero sí es verdad que gracias a lo que yo sé, puedo estar trabajando en fases finales con los jugadores sin tener esa sensación de falta de formación en ese aspecto. O sea que los jugadores se encuentran cómodos conmigo y yo con ellos trabajando en fases finales, ya sea ejercicios de cambio de dirección, saltos, cambios de ritmo, perturbaciones, sprint, todas esas cosas.
lo puede trabajar también un fisioterapeuta. Y la verdad que me gusta mucho, o sea, ese tema de la redactación deportiva, aparte que yo cojo, llego, pues mira, está así el jugador, tiene tal estado funcional, estoy de esta forma, pues mira, pues ya sobre la marcha ya voy pensando en ejercicios, se los pongo, venga, pam, pam, pam. Y me gusta bastante, la verdad. Y la verdad que en un 15 de tobillo está muy guay trabajar en fases finales. Lo que pasa es que ya en un 15 de tobillo en fases finales no se suele pillar, a no ser que sea un 15 de tobillo grado 2, grado 3, porque cuando es grado 1 prácticamente a los 3 días ya se puede hacer un vendaje funcional y meterse con el grupo, ya sea como comodín por fuera o como comodín por dentro, pero prácticamente no está conmigo, porque es primera fase inflamatoria, 48 horas, unos días de trabajar conmigo al margen y enseguida con el grupo. Porque también está la presión del entrenador, de los directivos, que quieren que el jugador juegue. Eso es otra variable a tener en cuenta. Ujú. Y creo que aquí es cuanto a la incorporación a las actividades deportivas es más entrenamiento funcional lo manejan, ¿no? No, no como tal adaptación, sino entrenamiento. ¿Quién, yo? Ajá, es como entrenamiento funcional antes de llegar a Sí, la... pero al final, si un entrenamiento funcional con objetivo de tratar una patología, al final es ejercicio terapéutico. Ujú, Es ejercicio terapéutico porque estás tratando ese 15 de tobillo. Es como digo yo, si un paciente que todavía tiene dolor en ciertos movimientos a los cambios de dirección en el tobillo, yo le prescribo ejercicio de cambios de dirección con foco externo, con carga cognitiva para que no esté todo el rato pendiente del tobillo, eh, ciertas tareas de impacto de salto para hacer una exposición gradual a esos movimientos. Eso es fisioterapia, eso no es preparación física, porque yo estoy tratando a alguien que aún le duele el tobillo y a lo mejor porque necesita un poco no tener tanto el foco puesto en esa zona de la lesión o necesita que ese tobillo se vaya acostumbrando más a los impactos del sprint o de la carrera y para eso estamos nosotros también. Estar ujú. preparados y estamos nosotros, que nosotros también tenemos cabida en ese campo en este caso sería de la readaptación. Sí, sin duda, verlo. Y a mí también antes me llamaba mucho el área deportiva. Creo que fue en el año 2000 no sé qué. Es cuando salió el video de la rehabilitación de Cisco, no manches, me emocioné. Dije, no, pues voy a hacer rehabilitación deportiva, pero como fueron pasando los semestres en la universidad, cambió mi perspectiva y ahora es otra área en la que me enfoco. Ahora que comentamos de lesiones deportivas, comentaste de que también tratas lesiones de meniscos. ¿Has tenido pacientes con esa lesión? Mira, el primer año que estuve de fisioterapeuta en el anterior equipo, tuve a un chaval con un problema de menisco que pese al tratamiento conservador no lograba mejorar, mejoraba, No. volvía al equipo, era portero y cuando hacía un tipo, a lo mejor a los 2, 3 entrenamientos la rodilla no soportaba la carga, se hinchaba y al final acabó operándose. Y Órale. ahora tengo un chaval que se ha operado de ligamento cruzado anterior más una sutura meniscal. Entonces, entre que está yendo a rehabilitación con la federación de aquí, de fútbol, y los días que no tiene rehabilitación, pues se viene conmigo y hacemos cosas. Y según lo que diga el traumatólogo, pues vamos avanzando. ¿Que puedes apoyar? Pues apoyas. ¿Que no puedes apoyar? Pues no apoyas. Pero siempre viene conmigo y viene a trabajar, a hacer ejercicio en la medida de lo que puede absorber esa rodilla. Porque esa rodilla lleva unos tiempos. Al final hay que respetar los tiempos de curación, pese a que vaya muy bien. Ujú. El año pasado tuve un paciente con lesión meniscal, Juan, pero él dejó de entrenar, y jugar fútbol 4 meses. Cuando llegó conmigo tenía atrofia del cuádriceps y de los gastrocnemios. Tuvimos que todo el fin de año pasado lo dejé de tratar, pero sí recuperó en cuanto a masa muscular. Creo que es lo que más se ve afectado, ¿no? En este tipo de pacientes. Sí, la verdad que el problema de la rehabilitación del cruzado, uno es que la plastia.
tarda en convertirse en la ligamentización, o sea, no se da Ujú, hasta los 9 meses. Otra es el impacto psicológico que tiene en el paciente una lesión de este tipo, de esta duración. Y, y otra es la inmovilización que supone la primera semana, lo que repercute en el pronóstico de lesión. Por eso, la vital importancia del preoperatorio, de que esa rodilla ujú, llegue a la operación lo más fuerte posible, sin apenas haber perdido fuerza, sin apenas haber perdido masa muscular, para que luego la rehabilitación sea mejor. Además, hay estudios de sobra que dicen que una buena pre, prehabilitación o pre-rehabilitación eh, ujú. tiene muchos mejores pronósticos para volver al deporte que si no has hecho esa prehabilitación. Y es importantísima por el tema que hemos hablado de la pérdida de masa muscular que se produce de la atrofia del cuádriceps. Ujú. Sin duda, Juan, creo que como que tienes ya esa noción sobre fisioterapia después de haber leído un buen, ¿no? Sobre la prehabilitación, prerehabilitación, y no solo en pacientes deportivos, ¿no? Sino también pacientes que se someten a cirugía ortopédica. Creo que es Sí, algo todo, todo. fundamental, brindar ese tipo de información a los pacientes, ¿no? Exactamente. Cualquier paciente que pase por un proceso operatorio o de inmovilización, ya sea parcial o total, la fisioterapia de forma precoz es lo que más le va a ayudar en su pronóstico y en su proceso de recuperación. O sea, el tiempo juega en nuestra contra siempre si hay inmovilización. Un día que pase más es más inmovilización y más atrofia, o sea, más atrofia muscular y más pérdida de fuerza, con lo que conlleva eso también, con la pérdida de propiocepción, la alteración de la sensibilidad, del equilibrio. O sea, no es solo pérdida de masa muscular que se produce, porque al final el tema del ligamento cruzado, a nivel neurológico, también hay muchas alteraciones en la aferencia y la eferencia, que al final son las que nos ayudan a reducir el riesgo de relesión después. El tema del feedback, el corregir el movimiento cuando no es el correcto para intentar aterrizar o bien, de buena manera, evitando o disminuyendo el riesgo de lesión. Y es súper importante ese tema, el de la prehabilitación, para que una semana o 2 semanas después de la operación estés ya con un rango de movimiento de 90 grados, una extensión casi cero, el edema prácticamente resuelto y ya trabajando en la activación del cuádriceps, que ese cuádriceps se active. Porque luego están los temas de la que puede haber una inhibición del cuádriceps, muchas veces pasa en las lesiones del ligamento cruzado, que al paciente es como que se desconecta, le cuesta activar el cuádriceps, y eso pasa por dos cosas, porque no había una rehabilitación precoz y porque no se ha hecho una correcta eh, proceso preoperatorio. Al final es lo que pasa. Ujú. Sí, sin duda. También ahora que hay otro término después de que está actualmente en auge, ¿no? De tal vez si te inmovilicen el tobillo, tengas una inmovilización por unos días, unas semanas, pero también aquí entra el entrenamiento cruzado, ¿no? Entrenar las otras partes del cuerpo que no están lesionadas. Correcto, correcto. Este también es muy importante. No he mirado mucha evidencia sobre el entrenamiento cruzado, pero por ejemplo, yo lo que le digo a mis jugadores es que, vale, te has hecho un E15 en el tobillo derecho, pero tienes la pierna izquierda, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Y ya sabemos que los beneficios que puede tener trabajar fuerza en cualquiera de los segmentos corporales. Eso, al final, va a beneficiar a que ese tobillo se recupere mejor. Eso es indudable. Eso va a ser mucho mejor que estar tirado en la cama sin hacer nada. O en el caso de mis jugadores, que lleguen, se sienten en el banquillo y ven el entrenamiento. Digo, no, no, no. Tú te has hecho un E15, pero tú me puedes hacer una sentadilla asimétrica. Tú me puedes hacer un peso muerto asimétrico. Tú me puedes trabajar de forma unilateral. Tú puedes trabajar torso. Tú puedes trabajar core. Entonces, yo
Yo no negocio con el reposo. Reposo sí, relativo, pero tienes más, tienes otra pierna, tienes otro brazo y puedes seguir trabajando. Para también evitar perder rendimiento, que en este caso nos apoyamos al final de los preparadores físicos, que de eso se encargan, de evitar que pierda rendimiento ese jugador, en el caso de que sea un jugador. En el caso de que sea un paciente, al final, el entrenamiento cruzado le va a repercutir tanto neurológicamente como neurológicamente, evita también, no sé si la pérdida de fuerza, la pérdida de atrofia, ya sea, por ejemplo, en un 15 de tobillo, en la musculatura periarticular, ya puede ser en los peroneos, en el tibial posterior, los gemelos, que cuando hay un 15 de grado 3 y eso se... grado 2, grado 3 no, grado 2, y esa pierna se deja mover, en una semana va a perder masa muscular y eso va a tener repercusiones después, a posteriori. Sin duda, ¿no? Lo interesante de cómo ha evolucionado los protocolos de tratamientos preoperatorios y posoperatorios, ¿no? Y ante todo, eso beneficia mucho a los pacientes y especialmente a los deportistas, ¿no? Que son ellos los más impacientes que quieren regresar al campo, jugar, estar en los partidos. Claro, de aquí la importancia a la educación que tenemos que darle a ellos. Que cada persona en el mundo y los consejos se lo van a tomar de aquella manera, pero al final nosotros tenemos que dar ese tipo de recomendaciones y decir, pues lo mismo es mejor que juegues, lo mismo es mejor que no juegues, lo mismo es mejor que no hagas reposo absoluto, tienes que moverte la medida de lo posible, evitando mensajes nocebos, evitando fragilizarlos también. Tenemos que buscar un equilibrio, no fragilización, pero cuidado que si te ha dado un pinchazo y no puedes andar el miércoles, un pinchazo en el isquio, lo mismo el domingo, mejor que no juegues si no quieres que aparezca una relesión y estés más tiempo de baja. Por eso es importante la comunicación, es lo más importante. Al final es una herramienta que tiene el ser humano que lo diferencia de los animales y los fisioterapeutas lo tenemos que usar en nuestro favor para beneficiar a los pacientes. Sin duda, la educación al paciente es fundamental. Y otro término que ha surgido hace poco es la kinesiofobia, ¿no? Y más en deportistas que se han lesionado el ligamento cruzado anterior, que tienen ese miedo a realizar ciertos esfuerzos, cambios de dirección. ¿No has notado? ¿Cómo? Sobre la kinesiofobia en los Ah, deportistas. sí, la kinesiofobia. Hay una guía muy buena que es la guía de Melbourne, de ligamento cruzado anterior, que en la mitad de la guía, o sea, la última mitad de la guía, hay muchos test de vuelta al deporte, que normalmente eso aquí en España lo suelen hacer los preparadores físicos o lo hacen ambos, si en el caso de readaptación. Pero hay escalas como la TSK-11, que es la de kinesiofobia, que son un cuestionario de 11 preguntas, para ver si ese paciente tiene miedo a volver a lesionarse mediante la realización de su deporte o de ciertos movimientos. Y es una cosa muy importante porque es una lesión que psicológicamente te afecta a niveles de no querer volver a jugar porque crees que te va a lesionar otra vez. A mí es lo que me pasaba, cualquier movimiento yo estaba vigilando en qué forma caía, en qué forma aterrizaba, de qué forma hacía el cambio de dirección, si se me quedaba el pie clavado, que fue el mecanismo de lesión que yo tuve. O sea, Ujú. la mente te puede jugar muy malas pasadas y puede conllevar que haya un cambio en la biomecánica de todo el miembro, que es lo que me ha pasado a mí. Yo por proteger mis piernas, lo que hacía era que el pie lo supinaba. Entonces, eso a la larga puede generar descompensaciones a nivel de rodilla y a nivel de cadera, que no pasa nada tampoco por generar esas descompensaciones, porque al final son adaptaciones que nosotros hacemos para movernos de la mejor forma posible. Pero hay otras veces que sí pueden producir pues, ciertas lesiones, ya sea a nivel de cadera o a nivel de rodilla, aunque no tiene por qué. Entonces la kinesiofobia al final sí afecta. Y hay que ir controlando esto y viendo si hay que derivar con un psicólogo del deporte
y con mucha educación para decirle al jugador, mira, han pasado ya 9 meses, tienes fuerza, tienes el índice de asimetría en los saltos entre la pierna izquierda y la pierna derecha bien, tienes buen control motor, haces bien los cambios de dirección, todo esto midiéndolo objetivamente. Y se lo presenta al paciente y le dices, no va a pasar nada. Si pasa, no es una cosa que no puedes controlar, pero ahí ya forma parte del, yo creo que de una derivación al psicólogo deportivo en este caso para tratar conjuntamente la kinesiofobia. Ujú. Sí, también es un tema interesante en el que podemos discutir un poquito más tiempo, pero quisiera abordar un poco la estructura de la entrevista y es el último que falta, es sobre la creación de contenido, Juan. ¿Cómo surgió la idea de publicar acá en Instagram, en TikTok, que hacías videos? ¿Cómo fue el proceso? Pues mira, yo empecé subiendo posts, quería hacerme una cuenta hace tiempo, no recuerdo cuánto tiempo tengo la cuenta, no sé si 1 o 2 años, pero por varias razones. Una, porque me gusta el tema de explicarle las cosas a la gente, ya sea a pacientes o ya sea a otros compañeros. A mí me gustaba ya desde primero explicarle, pues mira, me viene aquí a preguntarme esto, no lo entiendo, me lo explica y a mí me encanta explicar las cosas, me encanta ayudar a las personas a transferir conocimiento. Y esa era una de las razones, porque a mí me gusta explicar las cosas. Otra es por la divulgación y por el tema de los mitos que hay alrededor de la fisioterapia para intentar desmontarlos de una forma más personal y por redes sociales. Y otra es porque hoy en día eh, yo pienso que si eres fisioterapeuta tienes que tener redes sociales. Al final las redes sociales son un escaparate que al final, si te quieres dedicar, si quieres ser autónomo, tienes que vender. Siendo ético, pero tienes que vender. Y es una forma de darse a conocer también. Aparte de tener el boca a oreja o el boca a boca, las redes sociales también. Y si yo pienso que la gente ve que eres, o sea, que te lo ocurras, que eres profesional, que te gusta lo que estás haciendo, al final es una forma de venderse, entre comillas, aunque al final es un objetivo más del que tenía con la cuenta. Y aparte, yo en un futuro, a lo que me quiero dedicar, pese a que no esté muy a favor de la burbuja formativa que hay, a mí me gusta mucho el tema de las formaciones online. Y en un futuro, cuando yo me vea que de algo manejo mucho, pero de aquí a largo plazo, mi idea es también tirar por ese lado. No formaciones de pacotilla, sino formaciones bien curradas y bien con sus referencias bibliográficas y basadas en evidencia científica que creo que pueden ayudar a otros compañeros y que no les va a sangrar la cuenta bancaria, que va a ser directamente proporcional a lo que a ellos se les retribuye y a lo que a mí me puede costar tiempo hacer ciertas formaciones o facilitarle a ellos esa evidencia científica en forma de formación, valga la redundancia. Entonces, los tres objetivos que tienes es brindar información a los demás fisioterapeutas, haciendo divulgación científica y ante todo, ¿no? También utilizar las redes sociales como promoción del trabajo, de tu trabajo. Correcto, eso es. Exactamente. Llevo desde que terminé los exámenes en junio un poco que me cuesta seguir el tirón de las redes sociales, me desconecto muchas veces, no. Es que lleva su trabajo a hacer vídeo, porque yo cuando hago los vídeos me genero un guión primero, porque no hablo por hablar, luego hay que grabarlo y que salga bien, todo el sonido, el tema del vídeo, todo, y luego hay que editarlo. Entonces eso lleva un tiempo. Y hay a veces que cuesta, porque al final en tu día a día tienes cosas que hacer y cuesta tiempo. Y eso, llevo un tiempo que voy a tirones. No estoy todo el rato ahí con el contenido, voy un poco a inspiración. Pero bueno, al final yo intento también respetar mi desconexión digital de vez en cuando, porque me gusta desconectar de las redes sociales y intento buscar el equilibrio.
para que no me sature mucho, porque a veces esto satura mucho. Ujú. Sí, le hice un punto interesante, ¿no? Sobre el proceso de creación de contenido, porque te tienes que organizar, hacer tu guión, checar qué partes del video utilizar, y te tardas entre una hora y media para que al final subas un video corto de 1 minuto, ¿no? Como que Por se... ejemplo, claro, porque yo, por ejemplo, eh, cada vez que busco un vídeo, yo la mayoría de veces lo que hago es buscar referencias bibliográficas en bases de datos. Y hay que Ujú. leerse el artículo, hay que saber si se puede sacar de la información, porque yo todos los vídeos que sé no es porque yo lo sepa, sino que yo digo, pues mira, este vídeo parece ser interesante. Busco responder una pregunta. Ahora, para responder esa pregunta yo tengo que buscar información en artículos y saber interpretar la evidencia científica es una cosa muy, muy complicada. Entonces, yo intento que los vídeos sean todos basados no en mi opinión, sino en lo que dice la ciencia. Porque Ujú. luego también me puede llegar y decir, es que no tienes experiencia, ¿de qué estás hablando? Eso te lo estás inventando. Y yo le digo, no, mira, aquí lo tienes. Yo no lo digo, lo dice esto. Si quieres lo revisa y hablamos. Una de las razones también, pero aparte, pues no, aquí hablar de más, hablar de lo que me ha dicho Perico o Juanico, no, no. Aquí, evidence based o based. La pronunciación en Ujú. inglés no es lo mismo. Sí, también es eso, ese es otro proceso, ¿no? De que si te enfocas a la divulgación científica, primero tienes que leer, estudiar, analizar el artículo y también hacer el guión de una manera más sencilla para que más personas lo comprendan, ¿no? También tiene su nivel de complejidad. Correcto. Yo estoy puliendo lo de buscar el equilibrio entre que lo pueda entender el paciente y lo pueda entender otro compañero fisioterapeuta que no le parezca que está hecho para pacientes. Que le aporte Ujú. tanto al Sí, fisioterapeuta como al paciente y que los dos lo puedan comprender. exacto. Ahora que comentas esto de que pues algunas personas se comentan de que no tienen experiencia clínica o porque dice esta cosa, y creo que se ve, eso es muy muy frecuente en la otra red social, ¿no? Donde subes videos cortos, donde pues tiene más expansión, hay más comentarios, como que hay gente más polarizada. Correcto, sí, me suele pasar en TikTok. Aquí en Instagram todavía no hemos crecido como yo quiero, pero porque mi contenido al final no es blanco y negro, mi contenido es un contenido muy gris. Es muy gris, con una escala de grises muy amplia. Y yo no doy soluciones fáciles. Entonces, y en Instagram hay que currárselo más. Y cuesta más crecer. Pero bueno, Ujú. yo no tengo prisa, ¿sabes? Y cuando yo, por ejemplo, pueda, que si puedo invertir en un poquito más de marketing para que mi cuenta, yo qué sé, para que los vídeos sean mejores, no sé qué, poco a poco, no tengo yo prisa. Al final, todo es cosecha propia. Y voy puliendo los errores poco a poco, los errores de creación de contenido. Ujú. Ahora que estamos comentando esa parte de creación de contenido, ¿nos podría decir qué programas utilizas para editar videos? Cuando hacías los de anatomía, cómo hacías la captura, y cómo lo Sí, distribuías. los de anatomía del TikTok que has visto, eso lo hacía con el efecto del TikTok o de pantalla verde. Simplemente usaba esto y me ponía aquí en una esquina y los comentaba. Los demás, suelo editar ahora los vídeos de los que están más currados con el CapCut de ordenador. Y los posts, que voy a empezar a retomarlo otra vez, los posts de Instagram, los verticales, los hago con Canva. Uso la versión gratuita de las dos y me sobra. Si necesito recursos, pues los voy buscando por bibliotecas de ilustraciones, de fotografías que hay por internet, ya sea Pexel, Pixabay, Flaticon. eh, y el Casco, pues lo mismo. Efectos de sonido tiene los que yo necesito y es practicando y practicando y más o menos mi flujo de trabajo es rápido, entre comillas. Aunque a mí me gusta complicar las ediciones para que el que lo vea sea el vídeo muy dinámico y se lo vea entero y se entretenga viéndolo también. Ujú. Mencionaste dos aplicaciones súper buenas, ¿no? Las de para crear posts con Canva y CapCut para hacer ediciones de videos y ante todo, ¿no? Utilizar
empezar a ver tutoriales para sacar el mejor rendimiento en la aplicación o en la forma gratuita, ¿no? Porque no te debes complicar tanto Sí, y eso es algo, ¿no? De que le eches ganas, empieces a mejorar, estandarizar todos los procesos. correcto. Sí, yo al final con el tiempo, buscando cosas, al final pues va aprendiendo y va mejorando y siendo más rápido editando, porque llevo a su tiempo. Y a mí es una cosa que me gusta, el diseño gráfico me gusta también. Es una cosa que si no hubiera estudiado fisioterapia hubiera estudiado diseño gráfico porque me gusta el tema de editar y todo esto, la verdad. Me divierto editando mis vídeos. También es como un hobby, ¿no? Que te relaja, que te hace pensar otras cosas en cuanto a la estructura. Si te lo tomas como un hobby, sí relaja. Hay a veces que te agobia un poco, pero si te lo tomas como un hobby y te pones tranquilo, sin prisa y sin agobio, te diviertes. A mí me gusta. O sea, yo no estoy editando y estoy pensando, quiero terminar ya, quiero terminar ya, quiero terminar ya. No, yo estoy disfrutando del momento de editar un vídeo. Al final es mío. Sin duda, ¿eh? Ahora, Juan, ya que comentamos esto de redes sociales un poquito, antes de iniciar a publicar en Instagram, en TikTok, hacer entrevistas, ¿tenías algún referente en cuanto a fisioterapia? ¿Alguien que Sí, te sí, hizo dar el primer paso? sí, hombre. José Viviris, no sé si lo conoces. Yo Sí. creo que lo conocemos casi todos, José Viviris. Más de una vez he hablado con él. Pocas veces, pero he hablado con él. Eh, es más también porque es un divulgador que sube contenido más práctico, no tan enrevesado. Por ejemplo, Asier Donado, AD Fisio, no sé si te suena, Oficio Control Motor, Control Motor. El contenido es muy enrevesado. Sí es verdad que ahora lo están poniendo más práctico, pero al final son investigadores y el contenido es muy hecho para fisioterapeutas e incluso para otra gente que está puesto en el tema de la evidencia científica, porque a veces es difícil interpretar la evidencia científica y ahora lo están dando un poco más mascado el tema de, de los posts. Pero José Viviri, ellos dos, Maleán Fontes, que es un fisioterapeuta de Lanzarote que trabaja fisioterapia online. Posturopodía, creo que se llama, no sé cómo se llama en Instagram, un podólogo fisioterapeuta de Sevilla que divulga y tiene fisioterapia online junto con Álvaro Pinteño, Ah, que ha escrito libros. De hecho, tengo un libro suyo comprado pendiente de leer, que me gustaría leer, y ellos tratan mucho el tema del dolor crónico, que a mí me interesa. También, antes de crear contenido, no, pero ahora, por ejemplo, trabajo mucho con, que ha estado por aquí metido antes, no sé si está ahora, de Fitness Physio. Ahora no está metido, pero antes se ha metido en el directo, que trabajo mucho con él y es un chico que también sabe, sabe bastante y piensa como yo. Y así a bote pronto, poco más. Raquel, también no sé su apellido, Raquel, no sé si te suena a ti. Tengo mucho al ajá. final, sigo a mucha gente, pero al final el que primero empecé a seguir fueron a Álvaro Pinteño, a Paco Mateo se llama, el podólogo. Y Ujú. José Pi. Esos tres son los primeros que empecé a seguir de divulgación científica. Luego está Fisio Teórico, pero Fisio Teórico ha dejado de subir contenido. Fisio de Mente, pero Fisio de Mente es de humor. Son cuentas de humor, no de divulgación científica como tal. Pero Ujú. tengo ahí, tengo mucho. No sé si sigo a 200 personas y la mitad son gente del gremio, que me gusta que me aportan valor. Sí, varios de las cuentas que mencionaste también sigo y también fueron uno de los primeros, de las primeras cuentas que empecé a ver y ante todo empecé a observar la estructura, el diseño, los métodos de publicación, ¿no? Porque pues también Correcto. hay, poco a poco vas aprendiendo, vas estructurando tu contenido y vas llegando a la meta que quieres, un objetivo te vas quedando poco a poco. Sí, no. Al final nos inspiramos. No es que nos copiemos, sino que al final te tienes que inspirar. Para crear contenido te tienes que inspirar y tienes que tener a alguien de referente. No hacer lo mismo. Al final tienes que tener tu identidad propia
pero al final siempre te inspira en compañeros y en este caso son gente que lo hace bien, que tiene buen marketing y aún encima crea muy buen contenido y aún encima contenido de valor. O sea, contenido que coges y te guardas el post porque sabes que lo vas a ver después. Eso es lo que a mí me interesa. Un contenido que me aporte. Sí. Antes utilizaba el archivo que te daba Instagram para guardar ideas de las publicaciones que más me gustaban o de los artículos que tenía que leer. Y creo que pues ahora lo reviso desde hace 2 años. Tengo varios, y pendientes todavía. No, yo también uso eso, me guardo muchas publicaciones. Pero igual que me guardo artículos, el otro día estuve pasando muchos artículos que vi en una publicación muy buena. Lo que pasa que al final falta horas, al final del día faltan horas y cuesta ver ese post tan interesante o ese artículo tan bueno. Y bueno, lo que he dicho, granito a granito, 15 minutos, media hora al día y, y al final aprendes y vas generando conocimiento. ¿Qué onda? Bueno, Juan, ya con eso terminamos la estructura de la entrevista que tenía planeado. Abordamos la mayoría de los puntos que te pasé anteriormente por mensaje. Ya, para terminar, ¿qué te pareció esta dinámica de hacer entrevistas en vivo? Me parece una muy buena idea porque lo que estás haciendo al final es dar a conocer a gente que lo mismo no la conoce tanta gente como a mí. A mí a lo mejor a mí no me conoce tanta gente como puede conocer a otras personas, pero es una buena forma de dar a conocer a gente, ver distintos puntos de opinión y generar un debate bastante sano y a ti también te beneficia bastante porque tú te estás impregnando de cada uno lo que pensamos, lo que somos y lo que hacemos. A ti te viene Ujú. bastante bien y a la gente que consume tu contenido también, porque en este formato es eso. Yo sobre todo es por el dar a conocer a la gente que le puede parecer interesante a un fisioterapeuta, le puede ayudar con su contenido en su día a día. Yo a lo mejor si alguien que te sigue a ti me ve a mí y cree que le puedo ser útil, pues eso que se lleva. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, al final es una herramienta y otra forma de entretener, que no sea reel y que no sea post, pues un directo también está bien y es más natural. Al final, interactuar de esta forma es más natural que mediante vídeo o publicación. Al final somos humanos y esto es lo más cerca a una relación social o a una interacción social que un post o un reel, haciendo referencia a las redes sociales, que al final pues son lo que son para lo que son. Sí, exacto. Y también utilizo esta plataforma para conocer a más vicios y, como dices, ¿no? Empaparme de sus ideas y, ante todo, de su enfoque que tienen. Porque a veces me llegan preguntas por acá en Instagram y me dicen, "Oh", y como no soy tan deportivo, pues ya, si una me surge, pues ya te envío a Juan para que te responda si es de ligamento. Y creo que se genera una buena comunidad al final. Sí, claro, hombre. Al final las redes sociales tienen cosas malas, pero tienen cosas buenas también. En este caso es una de las cosas buenas, que se genera una comunidad y al final nos ayudamos entre todos. Igual que yo espero ayudar a, a la gente que me sigue o que ve mis posts o mis vídeos, le puedo aportar, ellos con preguntas o yo debatiendo con ellos por mensaje o en este caso por esta vía directo, siempre se sacan cosas buenas, siempre y cuando sea un debate sano y no se quiera eh, generar mal rollo. Ujú. Bueno, Juan, ya con esto terminamos. Nos despedimos y nos vemos en una próxima transmisión. Siempre lo digo al final de todas las entrevistas que la primera intervención es más para conocer al fisio detrás de la cuenta y en una segunda intervención podemos hablar de una lesión, una Sí, patología en específico. ¿Qué te parece, Juan? me parece perfecto. Me ha gustado mucho la entrevista, ha sido un placer hablar contigo. Me lo he pasado muy bien y se me ha pasado el tiempo volando. Espero que haya una próxima vez. Sí, también a mí. Bueno, entonces nos vemos en una próxima transmisión, Juan. Sí, Espero que estés bien y nos ya despedimos. lo, ya lo hablamos. Adiós.